gobernaba el PAN en Baja California Sur, nada más para recordar eso. Se unió a la ola de Morena en 2021 y ahora pues se ve claramente una coordinación con el gobernador Víctor Castro. Así que grandes noticias y muy le entramos agradecido, pues muy agradecido estaba, el gobernador, ¿no? Sí. morenista. Ahora sí le entramos a la revisión de lo que tienen algunos medios como más importante. Así es. Bueno, una de las notas del día de ayer, ya la estabas comentando, le estábamos adelantando, es que se aprobó en los 17 estados necesarios para que entre en vigor el decreto que prorroga la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028. Se alcanzaron los 17. Hoy en la mañana se retoma eso. Por cierto, en la prensa pues pasó como medio en blanco, a excepción de La Jornada, que sí lo retoma. Y hoy el presidente también lo retoma para decir esto, bueno, hacemos este anuncio, pero, como decías, Jorge Armando, sí le voy a estar pidiendo al secretario de Gobernación que siga con su gira y que se siga informando y que se dé la aprobación o se dé la discusión en todos los estados para que sepamos quién es quién. Vamos a escuchar. Yo le he pedido al secretario de Gobernación que no nos quedemos con los 17, que se vaya a todos los congresos locales para saber quién es quién y que también los legisladores locales asuman su responsabilidad. A ver si van a votar como representantes del pueblo o como representantes de los partidos, si van a votar por consigna o van a votar pensando en la seguridad de la gente. Y el secretario de Gobernación contento, Adán Augusto López, porque va a ir a las otras entidades y digamos que se ha soltado bastante el secretario y ha arremetido en contra de algunos gobernadores de oposición. Ayer a Samuel García le dice: Samuelito, gobernador de Nuevo León, no te hagas, la policía estatal está cuidando solo los Oxxo y los 7-Eleven. ¿Y qué hay de la demás población? ¿Y por qué no eres capaz de mandarnos siquiera oficios para la coordinación con las fuerzas federales? Eso sí, está solicitando presencia militar y al mismo tiempo pues no le pides a tu partido que nos apoye en los congresos locales y en el federal, que se vio claramente que Dante Delgado pintó su raya. Me llama la atención que dentro de estos 17 estados, obviamente son todos los de Morena, excepto el Estado de México. Me llama la atención que el Estado de México avala esta medida. Bueno, pareciera que hay una operación ahí del propio gobernador. Que cuando estuvo ahí Adán Augusto, sí, cuando estuvo ahí Adán Augusto en el Congreso, por ahí estuvo Del Mazo también declarando y dando su respaldo. Por cierto, en los últimos días también Samuel García salió a decir que muy importante la coordinación con las Fuerzas Armadas y cosas, después de que había dicho, no, nuestra policía es la mejor, la número 1 en el país. Bueno, ya ahí pues hay varios que han tenido que cambiar su discurso y esto que dice el presidente pues no solo es en favor o en favor del pueblo o de manera partidista la votación, sino pues teniendo una mínima coherencia de lo que es la realidad del país y de las necesidades que los propios estados han venido poniendo sobre la mesa, en donde pues no se han podido hacer a un ladito, ¿no?, de lo que es el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Oye, queremos ver qué pasa en Guanajuato, el estado más violento. Será interesante. Con más homicidios dolosos, en donde el crimen domina. Un fiscal que pareciera que tiene sometido al gobernador panista Diego Sinue. ¿Y qué van a decir? ¿Que no quieren a los militares? ¿Que está bien el modelo de seguridad de Guanajuato? Por eso López Obrador, que es un estratega político, hay que reconocerlo, también dice que siga corriendo el proceso y que cada uno quede exhibido en su lugar. A propósito de este asunto de la seguridad, está el tema de Manuel Espino, excomisionado de la Policía Federal, que dice, bueno, pues no estaría mal dialogar con los líderes criminales para cuando menos pacificar al país mediante otra estrategia. Dice el observador, pues a mí no me lo comentó, de cualquier manera tampoco se pelea con Manuel Espino, porque fue presidente del PAN, después se sumó a la ola obradorista, pero bueno,
esta postura de Espino, algunos tratan de utilizarla como si fuera una postura del propio López Obrador. Ahí está el truco, ¿no? Sí, no, y adelantan así como, ya tenemos pacto con 2 organizaciones del crimen, ¿no? Organizado ya, como si estuviera ya establecido ese acuerdo, lo dan por sentado un poco porque Manuel Espino lo puso sobre la mesa. Por cierto, Adán Augusto ayer dijo, no, también Rosa Isela, hoy el presidente, y reitera esta mañana el presidente que no va a haber pacto, no hay pacto de impunidad con nadie. Además, esto es importante y ahorita regresamos con ese tema. Vamos a escuchar. Nosotros hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad. Y en el caso de el combate a la delincuencia, tanto a la llamada delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto. Está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Cuando ya no hay frontera, como sucedía antes, es caos. Esto es importante cuando habla el presidente de delincuencia organizada y pone el acento en la delincuencia de cuello blanco, porque de pronto se parece que se les olvida, ¿no? Y se les llena la boca, tanto en medios de comunicación como por parte de algunos personajes de oposición, cuando dicen el pacto entre el gobierno y la delincuencia organizada, haciendo de la delincuencia organizada como una cosa, ¿no? Esos son los otros, los malos, con esos no nos llevamos. Y cuando estamos hablando de delitos de cuello blanco, que además en muchas ocasiones han sido legalizadas por los propios gobiernos panistas y priistas, y de eso no se hacen cargo nunca. Además, o sea, no solamente eso, sino de otros pactos que sí sabemos que ahí existieran, que han existido y que existen todavía a nivel estatal en muchas ocasiones. Quisiera nada más retomar el cartón del día de hoy del Fisgón, del monero Fisgón, para eso de que luego se nos olvidan ciertas cosas, porque ahora resulta que hay un montón de perseguidos políticos, ¿no? Ahí tenemos en este cartón a Felipe Calderón diciendo soy perseguido político, Ricardo Anaya soy perseguido político. También tenemos a García Cabeza de Vaca, al cártel inmobiliario, a Genaro García Luna y al Chapo abajo diciendo, pues a poco me van a, ¿qué dice ahí? Me van a negar, canijos, ¿no? Sí, bueno, pues ahí está el retrato de lo que ha sido este régimen neoliberal y sus principales líderes. Y pues vale la pena también destacar, yo no sé por qué se molesta Felipe Calderón con que se pueda dialogar con líderes criminales, porque este diálogo lo incluiría a él, al propio Felipe Calderón, siendo parte de un grupo que formalmente ostentó el poder constitucionalmente, pero al mismo tiempo fue la cabeza de García Luna y esta agrupación gubernamental que salió con la delincuencia. En todo caso, el diálogo lo va a incluir a Felipe Calderón y sabemos que, en efecto, como dice el presidente, en el caso de Manuel Espino, fue el dirigente nacional del PAN que en su momento apoyó a Calderón en el robo de la elección. Sin embargo, después hubo una especie de retractación, dijo, no, mejor me voy con López Obrador, y empezó a remar contracorriente. De cualquier manera, insistir, está descartada esta idea de un presunto pacto, obviamente, y también lo reiteró el presidente, dijo, vamos a continuar con la estrategia, profundizando en programas sociales, porque los jóvenes entre, sobre todo, 18 a 34, 35 años, una de las principales causas de muerte es precisamente por la violencia, y vamos a continuar con eso, y no hay complicidad de nadie, ni de mi familia, ni de cualquier persona que trabaje en el gobierno. Vamos a sacar a los ladrones del gobierno, también es lo que reiteró. Y a propósito de las contradicciones del conservadurismo, pues exhibe a Claudio X González, que se puso de pechito, ¿no?
Se puso de pechito. Lo estábamos comentando desde el día de ayer, ¿no? Este frente común que se está armando en el bloque opositor del sector económico y del sector político, que ya conocemos, que nada más van cambiando de nombre. Y ahora Claudio X González, en esta reunión de antier, pero ahora también sacó un tuit convocando a su marcha. Ahí lo tenemos, ¿no? El tuit. Si amas la democracia, la libertad y las instituciones, no puedes faltar. El domingo 13 de noviembre, marcha por la democracia. Un gran demócrata, Claudio X González. El INE no se toca, hashtag 10:30 AM, Ángel de la Independencia. Es ahora o nunca, dice Claudio X González. Ahí está el fundador de Mexicanos contra la Corrupción, esa organización que, por cierto, sigue recibiendo financiamiento de los Estados Unidos. Y la verdad es que se han hecho patos desde el gobierno de Biden. No ha habido una explicación de por qué siguen financiando a este tipo de agrupaciones. Aunque López Obrador ha sido insistente, eso sí, dicen que cuando se reúnen en corto no es tema. Pero públicamente lo ha pedido López Obrador y dice, a ver, Claudio X González, junto con su padre en 2006, participaron activamente en el fraude, en el robo de la presidencia en favor de Felipe Calderón, y ahora se dan su baño de democracia. Ahora están bien preocupados por el futuro del país. Quieren frenar la reforma electoral que implica mayor participación de la gente, mayor participación de la ciudadanía en asuntos políticos. Por ejemplo, es que vale la pena, por ejemplo, ver lo que destaca Reforma. A propósito de las elecciones, Reforma en primera plana dice, alistan en elecciones servidores de salud. Hay un plan de salud para que los brigadistas del gobierno vayan a lugares recónditos, muy marginados, en donde no hay hospitales. ¿Por qué no hay hospitales? Porque no dejaron los neoliberales, no dejaron los presidentes anteriores. Entonces dice Reforma, todo esto tiene que ver con un plan electoral. Pero en este país todos los años hay elecciones, ni modo que no se garantice no el derecho a la salud, que es un derecho constitucional, ¿no? Así es. Y mira, a ver si se pueden dar una vuelta a esta nota del Reforma, porque sí da mucha risa. Ya te gustó si la nota. Lee ¿Ya viste? toda la nota, No, va leyendo de este modelo y todo, y dice, pues qué padre, ¿no? Van a Pues estar está en todos buenísimo. lados, está buenísimo, no sé qué. Hasta este párrafo final en donde sacan a un experto que dice, no es mala idea, pero en realidad están dirigidas a promover el voto. Así, la especulación, y eso es lo que da en realidad el titular de Reforma, con la editorialización que nada más de verlo, lo que refleja es esta forma de concebir el poder siempre, de ciertos grupos que tienen que ver, ciertos grupos de poder económico que tienen que ver con ese periódico en particular, y ciertos grupos políticos también que, bueno, pues ahí compiten electoralmente, ¿no? Esta idea de el poder no es para servir a la gente, el poder tiene que ver con lo clientelar. Entonces cualquier cosa que implique un servicio, una atención, un contacto con la población, es para pedirles el voto. Es impresionante cómo se dejan ver así al desnudo todo el tiempo. Y en ese sentido, pues López Obrador les llama cretinos a los Claudio X González, al padre y al hijo. Vamos a escuchar. Ayer estaba yo viendo de que Claudio X González está convocando a una manifestación el día 13 de noviembre porque, según él, se va a destruir el INE. ¿De cuándo acá resulta demócrata si él y el papá participaron en el fraude electoral del 2006 y en todos los fraudes? Pero son muy cínicos, cretinos. Pues al pan y al vino, y ha sido muy claro López Obrador en esta respuesta, porque sí se está formando un frente muy evidente para tratar de dinamitar la reforma electoral. No quieren mover nada los conservadores. Veremos si el PRI otra vez entra en un proceso de negociación. Hay que reiterar que estamos hablando de una reforma que requiere las 2/3 partes del Congreso, además de la mayoría de los estatales. Pero de entrada no va a ser nada sencillo. Hay una exigencia muy clara del PAN y del PRD. Le dicen a Alito, si quieres regresar con nosotros, desecha por completo
cualquier intento de modificar las reglas electorales, ¿no? Así es, y hay dos grandes argumentos que pone por delante la oposición en este momento. Tres, ¿no? La seguridad, por un lado, como si hubiera nacido la inseguridad en este sexenio, el tema de la economía y el tema de la democracia, ¿no? Y en el tema de la economía, por ejemplo, ahora tenemos en la primera plana del Universal este titular que dice: inversión sufrirá este sexenio la peor caída desde Zedillo. Imagínate tú. No, dice el FMI, están citando al FMI, cuando lo que sabemos es que estamos en cifras récord de inversión extranjera directa, pero además tenemos otras notas económicas que dan una idea de en dónde nos encontramos. La jornada trae: el peso es la tercera divisa más usada entre países emergentes, solo es superada por las monedas de China e India. Esto lo reporta el Banco de México y el Banco Interamericano. ¿Cuál? ¿El BIS? Pues, ¿El BIS? sí. ¿Sí es el Interamericano? No. Así es. ¿No es el BID? El Banco Interamericano de Desarrollo, ese es el BID. Y aquí, Pero por eso, el ¿por qué BIS, dice BIS? El BIS es del sistema internacional, ¿no? De transferencias de moneda. Exacto. Pero sí, es muy interesante. En el caso del ¿Y Fondo esto? Monetario Internacional, uy, qué miedo lo que diga el FMI, porque bueno. puras recetas fracasadas le ha dado al mundo. Chicoche. O sea, por favor, ahí sí hay que responder con chicoche. Claro que algunos están alentando esta idea que supuestamente nos va a llevar el tren Maya, pero pues ha habido una estabilidad, y esto de la moneda es muy claro. O sea, es lo que piensan los inversionistas extranjeros, que no andan en las noticias falsas, no se dejan llevar por los tweets de Claudio X González, sino dicen: a ver dónde invierto mi dinero. Y ahí sí es donde ciertos países estén dando confianza. ¿Había otro dato en el Financiero? Sí, aunque es importante informar, porque sí, claro. sí se van con la finta algunos por cualquier otro tema, pero hoy lo estaba comentando también el presidente: sí hay muchos que siguen por fifí o por lo que sea este tipo de planteamientos y de ofertas, aun si se basan en mentiras, como lo estamos viendo ahora. El otro dato es el valor de las exportaciones, que también se encuentran en un nivel récord en México. Imagínense nada más cómo está la gráfica que presenta el Financiero: exportaciones totales de nuestro país. Esto es año 2021 frente a 2022, y la evolución en meses, estamos hablando de 52.3 52 mil millones de dólares, ¿no? Que estamos alcanzando esa cifra de acuerdo a datos del INEGI. Repunte tiene que ver con la industria automotriz, tiene que ver con la recuperación mundial, ¿no? Con cómo a partir de la pandemia pues ha habido ya una necesidad mayor de consumo. Entre otras cosas, estamos empujados por el sector automotriz. Nos habla también de la vinculación en el marco del TEMEC con los Estados Unidos. Pero pues México sigue siendo, y lo ha dicho el presidente, un país muy atractivo en el concierto internacional. Y les molesta a algunos porque dicen: ¿cómo es posible que López Obrador, que presumíamos sería un populista, derrochador del presupuesto, está generando esta confianza? Ya no saben por dónde pegarle al presidente y no les alcanza. Ahí están las encuestas, anda por el 70%. Y a propósito de esta vinculación con Estados Unidos, vuelve a decir: benditas las remesas, ¿no? Y con los paisanos, ayudan. ¿cómo no? ¿Cuánto nos ayudan los paisanos? Y algunos se molestan porque lo destaque esto. Dice: ¡ay, eso es prueba del fracaso! Pues no. ¿Cómo va a probar el fracaso de la economía mexicana? Prueba la capacidad de solidaridad y de redes que hay entre México y Estados Unidos. Vamos a escuchar. ¿Saben cuánto vamos a recibir este año por remesas? Cerca de 60,000 millones de dólares. Es lo que envían nuestros paisanos a sus familiares. Es la principal fuente de ingresos del país. Qué paradoja que los que se tuvieron que ir por necesidad, a buscarse la vida, arriesgándolo todo para conseguir algo que mitigara su hambre, su pobreza, ahora son los que más están ayudando a México. Por eso no hay que dejar de agradecerles por su apoyo, porque está creciendo mucho el turismo.
pero no es lo mismo que las remesas. En primer lugar, son remesas, en segundo, la industria manufacturera y en tercero, el turismo.